Comencemos recordando un poco de contexto. En los versículos anteriores, Mateo nos está contando que un grupo de sabios de Oriente habían venido desde muy lejos para homenajear al rey que había nacido. Naturalmente, estos fueron al palacio de quien era rey en ese momento en busca de mayor información acerca de dónde podrían encontrar al soberano que recién había nacido. Hablemos un poco más del rey que encontraron en aquel palacio. Su nombre era Herodes, el primero y principal de una dinastía de reyes que tuvieron su mismo nombre, Herodes Arquelao y Herodes Antipas, por ejemplo. Pero ninguno de sus descendientes llegó a alcanzar la gloria del primero. A este primer Herodes, la historia lo conoce como Herodes el Grande, porque logró grandes cosas para su propia gloria. Fue este Herodes quien, para congraciarse con los religiosos judíos, amplió el templo de Jerusalén y lo dotó de una majestuosidad impresionante, solo superada por el templo original, el templo del legendario rey Salomón. Pero esta no fue su única obra. Él también construyó la casi inexpugnable fortificación de Masada, que también tiene toda una historia, el Herodión y la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, entre otros grandes logros arquitectónicos. Todos estos logros y las acostumbradas intrigas del palacio fueron desarrollando en Herodes una paranoia cada vez más violenta. Y mientras más le pesaban los años, más incontrolable se volvía su retorcida mente. Cuando recibió a estos sabios extranjeros que afirmaban que un nuevo rey había nacido y que habían venido a buscarle siguiendo su estrella en el firmamento, Herodes entendió inmediatamente que si lo que estos extraños decían era cierto, el rey que había llegado no era un rey cualquiera. Era aquel Mesías profetizado siglos atrás por los profetas. Herodes entendió que este rey no solo lo derrocaría, sino que opacaría toda la gloria de su reinado, porque si este rey era el gran Mesías de las profecías, entonces su reinado de justicia perfecta cubriría toda la tierra y duraría por la eternidad. Herodes no pudo soportarlo. Reunió a los eruditos de Israel para que descifren en qué ciudad había de nacer el Mesías. Todos ellos respondieron: en Belén de Judea, la ciudad de David. Herodes quería arrancar el problema de raíz y en su delirio creyó que podría denegar las profecías y enfrentarse al omnipotente quien las había determinado. Usando astucia, logró que los sabios extranjeros le dijeran desde qué momento había aparecido la estrella en el firmamento, y así calculó que el nacimiento del Mesías tuvo que suceder hace no más de 2 años. Pero Herodes no se contentó con esa información. Hizo prometer a los viajeros que una vez que encontraran al rey nacido, se lo revelaran, y puso como excusa: porque yo también quiero ir a adorarle. En su interior, el rey reía. ¿Ir a adorarle? ¡Ja! A los ojos de Herodes, este niño era su peor pesadilla. La mente retorcida del rey loco ya estaba saboreando la sangre del recién nacido, la victoria de un hombre sobre Dios y sobre sus profecías. Los sabios de Oriente encontraron al niño, lo colmaron de regalos y le adoraron. Pero el Dios omnipotente les habló a través de sueños y los instruyó a que ocultasen esta información del rey Herodes. Por lo tanto, los sabios de Oriente regresaron a sus tierras siguiendo otro camino. No pasaría mucho tiempo para que Herodes entendiera que había sido defraudado. Por lo tanto, Dios envió a su mensajero para avisar a José, el padre terrenal de Jesús, que debían irse de este país. El texto bíblico dice en Mateo 2:13: después que partieron ellos, habla de los sabios de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes creyó que podría contender contra la voluntad de Dios. Herodes estaba loco, y su locura lo llevaría a cometer una de las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Dios se adelantó a los designios abominables del monarca y sacó de Belén a su Cristo. El texto continúa diciendo: entonces José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El Dios omnisciente no se había adelantado a los designios de Herodes recién en este momento. Siglos atrás, aún antes que el cruel monarca naciera, Dios ya había visto quién sería este y lo que haría.
740 años atrás, el profeta Oseas, inspirado por Dios, había profetizado que el Mesías sería llamado desde Egipto. Puedes encontrar su testimonio en Oseas 11:1. Hasta la brutalidad humana es usada por Dios para su propia glorificación por los siglos de los siglos. Continúa el texto diciendo: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, habla de los sabios de Oriente, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de estos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. A este oscurísimo episodio de la humanidad se le conoce como la matanza de los inocentes. Ramá es la región donde se encuentra Belén, donde durante este día nefasto se escucharon los gritos desgarradores que solo una madre puede exhalar cuando le arrebatan a su amado niño del regazo para estrellarlo contra las paredes o acuchillarlo hasta la muerte sin que nadie pudiera defenderlos. En este día nefasto fueron cientos las madres que al unísono rompían el viento con las voces de sus almas quebrantadas. La sanguinaria atrocidad provocada por Herodes no hace más que contrastar con la obra de Cristo, quien en vez de pretender proteger su trono celestial, abandona el cielo, dejando su gloria como Dios, se despojó a sí mismo para hacerse uno de nosotros y habitar en medio de este mundo perturbado y corrompido con la consigna de sacarnos de la escoria y otorgarnos su perdón y restauración. Por su amor inefable, el simple afecto de su voluntad. La atrocidad cometida por Herodes había sido también vista ya siglos atrás por Dios, quien lo declaró 587 años atrás a través del profeta Jeremías, cuyo testimonio encontrarás en Jeremías 31:15. Raquel, la matriarca y amada consorte de Israel, que representa a todas las madres que ahogadas en llanto no quisieron ser consoladas porque sus hijos fueron cruelmente asesinados. Pero después de muerto Herodes, continúa la narración de Mateo, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo José que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El amado Padre terrenal de Jesús, José, fue el instrumento divino para la protección del Mesías, en la etapa más vulnerable de su paso por esta tierra cruel. El primer Herodes había muerto, pero uno de sus descendientes, Herodes Arquelao, también conocido como el tetrarca, ahora se sentaba en el trono de su padre. Entonces no volvieron a Judea, sino que se fueron a una región muy cercana llamada Galilea, donde Jesús pudo desarrollar su infancia junto a los demás niños de un pequeño e insignificante pueblo llamado Nazaret. Y así termina nuestra reflexión de hoy. Recordemos aquel contraste entre el rey sanguinario, quien delirante fue capaz de cometer cualquier abominación para conservar su propio trono y su intento de gloria, y contrastémoslo con el Dios creador, el omnipotente, quien por su amor infinito derramó su gracia soberana, despojándose a sí mismo para poder pagar el precio de nuestras rebeliones con su propio sufrimiento y muerte en aquella antigua cruz. La maldad del hombre es el contraste perfecto para que brille con todo su esplendor la bondad de Dios. Pero esta maldad tiene los días contados. Cristo volverá y su juicio vendrá con él, el juicio final. Si
gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.